Estamos a punto, iglesia, de decirle: Señor, bendice mi vida a través de las Escrituras. Bendice mi vida a través de lo que va a hablar a mi corazón. Y como siempre, me encanta, me gusta hacerlo todos los servicios. Y bueno, ya aburriste con esto. Bueno, pues ya aburrí. ¿Qué pasa pues? Este lado, los de aquí, ¿están listos o no están listos? Bueno. ¿Y los de este lado están listos o no están listos? Para la próxima la hacen mejor, por favor, para el próximo domingo. Mira, el hermano está estableciendo división, van a decir por ahí, hermano, hace división, el hermano Aaron, gritan lo otro. No, yo creo que todos estamos listos. Es aquello cuando dicen, no, me da un poco temor gritar, está bien, voy a dañar mis cuerdas vocales, está perfecto. Yo creo que todos hemos llegado a este lugar con una expectativa de decirle al Señor: habla a mi corazón porque te necesito. Creo que no llegamos aquí, bueno, podría perder el tiempo, decir, bueno, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Sino que creo que abrimos nuestro tiempo y llegamos a este lugar confiados de que Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza y a través de las Escrituras, Él nos va a bendecir. Amén. Así que en esta noche me gustaría que si pudieras abrir conmigo las Escrituras en el Salmo capítulo 119. Vamos a hablar algo hoy muy hermoso, muy delicado, muy precioso, que te voy a pedir que prestes lo más que puedas tu atención en el Salmo 119. Es el salmo más largo de todos los salmos, pero vamos a leer solamente un versículo y vamos a ir al versículo 105 del capítulo 119 del libro de los Salmos. Hay algo que el salmista dijo y habló que era verdadero y que hasta hoy, en el 2024 que estamos viviendo, seguimos confiando que esa palabra sigue siendo verdadera en nuestras vidas. Así que me gustaría, si usted lo tiene conmigo, si usted se puede poner de pie, nos ponemos de pie. Está en el Salmo 119, a la altura del versículo 105. Lo tenemos todos, iglesia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Un solo versículo dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué tal si lo volvemos a mencionar de memoria? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Toma asiento, por favor. Gracias por que se pusieron de pie. Es de gran bendición. Vamos a estar meditando bajo un tema llamado la historia de la lámpara empolvada. ¿Qué te parece? ¿Cuántos están listos? ¿Están listos o no están listos? Porque si no, oramos y decimos, bueno, nos vamos, mano, no estoy listo para esto. Pero yo quiero contarte y hablarte un poco de esta historia, o al menos de lo que las Escrituras nos hablan. Y el tema es la historia de la lámpara empolvada. ¿Está listo, iglesia? Mira, hay una historia que creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Es que una vez un pastor fue invitado por uno de sus hermanos, de los feligreses, de los que se congregaban en su iglesia, para que los visitara a su hogar, a su casa. Y cuenta esta historia que el pastor, obviamente con mucho gusto, dijo: voy a ver mi agenda, a ver cómo está la cita que tengo. Y por supuesto, si usted me invita a comer algo, vamos a platicar, vamos a tomarnos un café. Y yo sé que Dios hará algo en medio de la plática. Yo creo que Dios siempre hace algo en medio de cuando nosotros nos sentamos a platicar con alguien. Siempre. La historia cuenta y nos habla un poco de que el pastor vio su agenda y dijo: bueno, creo que puedo hacer un tiempo para ir con esta familia a su hogar, porque me han invitado, me han extendido la invitación para ir, acompañarlos unas horas, platicar, charlar de la vida, del amor, de la misericordia de Dios. Y entonces voy a hacer una cita con ellos. Ya se contactó con la familia y le dijo: bueno, tal día, a tal hora, a esta fecha, puedo estar con ustedes para hablar un poco en su hogar. Y cuenta esta historia que tal así como lo estaban planeando, todo salió. Llegó el día el cual el pastor tenía que ir a visitar por primera vez aquella familia de su congregación, que se congregaban allí. Por primera vez se los visitaba para comer. Yo creo que hicieron tamales esa vez, no me acuerdo, o pupusas por ahí. Creo que hicieron algo por el estilo. Y dijeron: bueno, pastor, bienvenido a la casa, bienvenido a nuestro hogar, vamos a platicar. Y empezaron a hablar y claro, por supuesto, la familia se sintió muy privilegiada de que el pastor viniera a visitar su casa. Entonces, por ende, sacaron los mejores utensilios,
los mejores platos que nunca habían sacado, nunca lo habían usado. Ese día dijeron, vamos a sacarlo porque el pastor va a venir a visitar nuestro hogar. Sacaron las mejores cucharas, las cucharas que valían $1000. Sacaron todo lo mejor y dijeron, bueno, para que se sienta el siervo de Dios cómodo, y vamos a poner lo mejor en la mesa. El asunto fue de que obviamente el pastor cargaba su Biblia, y también los hermanos, por supuesto, tenían sus Biblias en sus mesas, en la mesa donde estaban. Y cuenta esta historia. ¿Sigo contando o no sigo contando? Cuenta esta historia que mientras estaban comiendo, mientras estaban hablando, al pastor se le ocurrió algo. Dijo, bueno, voy a hacer un experimento aquí con esta familia. Y agarró una de las cucharas que el padre o la madre familia, la familia esta sacó para que comiera. Y lo que hizo es, así desapercibidamente, cuando ellos no estaban prestando atención, agarró una de las cucharas más caras y la metió en medio de la Biblia de la hermana, de la madre de la familia del hogar. La metió dentro de la Biblia. Siguieron platicando, siguieron hablando, y pasaron horas hablando y charlando hasta que llegó el momento. Dijo el pastor, bueno, gracias por la invitación, gracias por haberme invitado, pero ya me tengo que retirar. Y cuenta la historia que el pastor se retiró, y cuando se retiró, la madre de familia, como pues sí, normalmente suelen hacer eso, empezar a recoger los platos para lavarlos. Y el punto era que la madre de familia tenía contadas las cucharas que tenía. Eran como 4 cucharas de las más caras que tenía. Y cuando se dio cuenta, o sea, se fue el pastor y empezó a lavar los trastes, los platos sucios, se dio cuenta que solo habían 3 cucharas. Y dijo, no puede ser cierto. No. Y empezó a llamar a su esposo y tocaron el tema. Mira, yo saqué 4 cucharas y solo me aparecen 3. No creo que el pastor se haya llevado una cuchara. Y no creo que el pastor por ahí ha de estar bajo el sillón, bajo la mesa. Creo que se perdió un poco. Bueno, vamos a confiar que por ahí la vamos a buscar el día de mañana. Pasó el siguiente día, la empezaron a buscar, la cuchara no aparecía. Entonces ellos empezaron a sospechar aún más fuertemente que el pastor había agarrado la cuchara, que era muy cara, por cierto, y quizás pensaron que le iban a ir a vender a otro lugar, ¿no? Y seguían ellos pensando que no cuadraba algo, y decían, no, algo está pasando que no está correcto. Pasó una semana, pasaron 2 semanas y la cuchara no aparecía. A la 3ª semana dijeron, bueno, no creo que un siervo de Dios esté al frente y se haya robado una cuchara, sería el colmo. Le vamos a preguntar, o sea, vamos a ser sinceros con él, que nos falta una cuchara que por si al caso accidentalmente él se la llevó, supuestamente ellos, ¿no? Pero ellos estaban sospechando de que se la había robado. A la 3ª semana la familia otra vez vuelve a citar al pastor. Le dice, mire pastor, necesitamos hablar con usted por una situación que ha pasado. El pastor obviamente dijo, claro, hablemos. Sí pastor, mire, la última vez que usted nos visitó, es que mi esposa es bien delicada con los utensilios de la casa. Ella dice que sacó 4 cucharas, yo no estoy seguro pastor, pero ella me dijo que habláramos con usted. Y el punto es que el día que usted llegó, nos visitó y se fue, solamente encontramos 3 cucharas y falta una cuchara. Y ese día la única persona que estaba con nosotros o que nos visitó fue usted. La única persona que se sentó a nosotros a la mesa con nosotros fue usted, pastor. Y creo que ya es demasiado, sería el colmo si usted se está robando las cucharas. Y ahí se empezó a alterar un poco el padre de familia y la madre de familia. Nos costaron $1000. O sea, ¿cómo usted, pastor, siendo siervo de Dios, se va a robar las cucharas? Sería el colmo. Sería el colmo de que usted esté robando cosas cuando la palabra de Dios dice que no se robe nada. El pastor, escuchando tranquilamente lo que el padre y la madre de familia estaban diciendo, él los dejó que terminaran con el discurso, con la acusación que ellos estaban, hasta cuando les preguntó, después de haber terminado, ¿ya terminaron lo que querían decir? Sí, ya terminamos. Espero que mejor la entregue la cuchara, que creo que la tiene en su saco. El pastor miraba adentro, ¿no? Y le dice el pastor, bueno, no, es que yo no me he robado la cuchara. Yo nada más hice un experimento. Y el experimento que yo hice fue que agarré la cuchara, sin que ustedes se dieran cuenta, y yo la puse en medio de la Biblia de la hermana. Eso me da a entender algo, que por alrededor de 3 semanas usted no ha abierto la Biblia. Alrededor de 3 semanas yo dejé la cuchara dentro de la Biblia. Significa que usted buscó la cuchara en muchos lugares, pero en ningún momento abrió la Biblia. Eso me comprueba a mí. Eso me comprueba a mí que por 3 semanas no ha abierto la Biblia.
Y me muestra muchas cosas, le dijo el pastor, ¿no? Cuando yo escucho esta historia me sorprende, porque a esto yo le llamaría la historia de la lámpara empolvada. Porque yo me imagino que aquella Biblia que la hermana tenía, imagino que en algún punto estaba empolvada por ahí en el Salmo 119, versículo 105 que estamos leyendo hoy nosotros. A esto le llamaría yo, iglesia, la historia de la lámpara empolvada, porque cuando nosotros vamos a la escritura, el salmista en el Salmo 119, a la altura del versículo 105, afirmó algo muy grande y poderoso que a veces nosotros no nos detenemos a meditar. Y él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista estaba afirmando una verdad, y lo que estaba afirmando era que la palabra de Dios, mira, casi nunca agarro la Biblia, pero me encanta cuando la agarro, como cuando la agarro como que estoy enojado, como que vengo sin anestesia. Eso significa que vengo sin anestesia. El salmista estaba diciendo: la palabra de Dios, o sea, la escritura, es como una lámpara. Y por eso el tema se llama la historia de la lámpara empolvada. Porque a veces las lámparas dejan de funcionar cuando empiezan a empolvarse, nunca las usamos, y empiezan a dejar de funcionar por falta de uso. A veces se arruinan las cosas. Una lámpara que a veces nuestras abuelas guardan por años y por años, y cuando las vienen a querer usar se las comieron las cucarachas. Están empolvadas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de hablar un poco sobre la historia de la lámpara empolvada, yo meditaba lo que el salmista decía, o sea, lo verdadero que es cuando él afirma que dice que la palabra de Dios es como una lámpara para nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Es como una lámpara que hace desaparecer las tinieblas cuando nosotros vamos avanzando. Vaya, iglesia, que a veces es difícil caminar en tinieblas, ¿sí o no? Es difícil. La vida es más fácil caminarla bajo la luz. La vida es mucho más fácil caminar cuando hay claridad en nosotros y en nuestros pensamientos, y nosotros podemos avanzar en ella. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 29 dice: tú, Señor, eres mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mi vida. Mira lo que dice Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz. Mira todo lo que habla los Proverbios, segunda de Samuel. Hablan todos sobre la Biblia, sobre las escrituras, y terminan en un solo punto. Lo representan como una lámpara que ilumina nuestro camino, la vida del ser humano, la vida de la iglesia, la vida de todos aquellos que se atrevan a leerla, a entenderla y a creerla con todo su corazón. Las escrituras nos hablan claramente que esto es representado como una lámpara. Yo digo muchas de las veces, a veces nosotros pensamos que la vida en realidad no viene con un manual, pero yo creo que sí. Yo creo que en realidad la vida, claro, hay experiencias que a lo mejor las escrituras no nos hablan, pero en general la Biblia nos da mucha claridad de cómo nosotros vivir en esta tierra. En realidad la Biblia nos habla, nos aconseja demasiado, muchísimo diría yo, iglesia, de cómo caminar en esta tierra, en nuestros días de juventud, en nuestra vejez, cuando tenemos hijos, cuando somos padres, cuando no somos padres, cuando somos esta persona, cuando somos trabajadores, cuando somos jefes. Nos ilumina de cómo nosotros deberíamos de actuar en cada momento de nuestras vidas. ¿De acuerdo con esto? Hace unos tiempo atrás tuvimos una reunión con los jóvenes, mucho tiempo atrás, como unos 2 años más o menos. Y yo hablaba de algo que este mismo Salmo 119 habla, y el salmista se hacía una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con la palabra de Dios. O sea, cómo nosotros, no solamente la juventud, en este momento la aplicamos en general a toda la iglesia, cómo las personas pueden limpiar su camino, cómo pueden saber que estamos caminando en el camino correcto, en claridad. La única forma es que haya claridad donde nosotros estamos viendo. Yo recuerdo que poníamos un ejemplo y yo decía: ok, vamos a hacer un ejemplo, y agarramos unos papeles donde poníamos, por ejemplo, pecado. Póngale usted pecado, adulterio, la droga, fornicación. Póngale lo que usted quiera. Y yo recuerdo que hicimos esta dinámica con los jóvenes, y lo que hicimos fue tirar papeles en un camino y les vendábamos los ojos. Y le decíamos: ok, ahora con los ojos vendados, traten de caminar y no pisen ninguna de las páginas que van a pisar. Significa que si ustedes pisan las páginas, significa que es allí donde nosotros vamos cuando nosotros no estamos iluminados a través de las escrituras. Ojo con esto: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra.
¿Con qué limpiará la iglesia su camino? ¿Con qué limpiará el adulto, el padre, el anciano, el creyente? ¿Con qué limpiará su camino? Hay una sola solución, con la palabra. Yo recuerdo que nos reíamos esa vez porque le poníamos a cada joven le vendábamos los ojos y poníamos adulterio, droga, fornicación, poníamos mentira, poníamos esto, poníamos lo otro, y le tapábamos los ojos. Ni 2 pasos habían dado cuando ya habían pisado como 3 cosas. Ahora volvíamos al experimento, les quitábamos la venda y le decíamos caminen. Y ellos claramente no pisaban ni el adulterio, no pisaban ni la fornicación, no pisaban ni las drogas, no pisaban la borrachera, no pisaban absolutamente nada, porque ellos tenían claridad de dónde ellos iban pisando, dónde ellos iban caminando. El problema era vendarlos de los ojos y que en sus ojos hubiera oscuridad. Entonces allí donde ellos se paraban sobre cosas que no deberían de haberse parado. Entonces cuando yo llego a este punto, iglesia amada, todos los que están presentes, yo digo, el salmista sabía lo que estaba hablando. No lo dijo por decirlo. Sabía y entendía cuando dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119. Porque sabía que la única forma de cómo iluminar el ser humano, su camino, su andar, diariamente, es cuando nosotros somos iluminados a través de cada versículo y cada capítulo que Dios dejó escrito en esta palabra, en este libro llamado Biblia. El salmista estaba totalmente sabedor de lo que lámpara significaba. La lámpara es un instrumento, algo que ilumina tu camino. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, creo que tenía más o menos unos 8 o 9 años. Yo solo soy historia, ¿no? Pero bueno, la voy a contar. Yo recuerdo que creo que antes de eso yo dormía con mis padres, obviamente, y creo que me acostumbré, me daba miedo dormir solo. Bueno, pero ya estaba grande, déjeme pues, pero tranquilo, déjeme contar la historia. Yo recuerdo que en la noche apagaban la luz y yo no me podía dormir porque dormía solo. Yo decía, bueno, en la noche cuando ya mis padres estén dormidos yo me voy a levantar, pero no voy a encender las luces. No voy a encender las luces porque si enciendo las luces obviamente se van a enojar y peor, se va a volver más difícil la situación. Yo recuerdo que mínimo si me levantaba 5 veces a la semana, 3 de ellos yo pegaba con la frente en la pared. Siempre. Porque en el cuarto donde yo dormía había una pared como recta así para pasar donde mis padres. Entonces yo iba en lo oscuro, aunque abriera los ojos, es mentira, no podía ver absolutamente nada. Y de repente mientras iba avanzando yo no miraba nada, la pared me quedaba al centro de los brazos y yo avanzando y cuando pegaba con la pared con la frente. 3 de esos 5 días siempre tenía un accidente como eso. Ahora yo recordaba cuánta necesidad había de la luz en ese momento para yo poder avanzar hacia el cuarto de mis padres claramente y no chocar contra la pared. Imagínate, iglesia, todo lo que están presentes, imagínate hablando ya de la vida, hablando de nuestra vida espiritual. Si en nosotros no hay una lámpara que ilumine nuestro corazón y nuestra mente, va a ser como yo chocando todo momento en la pared con nuestra frente, todo momento, todo momento. ¿Te imaginas viviendo una vida espiritual sin alumbrar tu caminar todos los días con el Señor? ¿Te imaginas una vida caminándola en oscuridad todo tiempo? Byron, ya me acostumbré. Bueno, es que el punto no es que te hayas acostumbrado. El punto es que entender y comprender que Dios nos ha dado un regalo grande, a lo cual el salmista llamó lámpara, a lo cual que comparó la palabra de Dios es como una lámpara. Iglesia, las escrituras, cada versículo desde Génesis a Apocalipsis siempre tienen algo que regalarnos, algo para aclarar nuestros pensamientos, algo que nos ayudará a poder entender cosas que a lo mejor hoy no comprendemos y entendemos. Amados hermanos, todos los que están presentes, el mundo está lleno de tinieblas y está lleno de oscuridad. Byron, ¿por qué dices esto? Te lo inventaste. No me lo inventé. Las escrituras hablan en el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Esto me dice que en el mundo está lleno de tinieblas, o está totalmente oscuridad, hay oscuridad en él. Hay en otras escrituras que dice que nosotros fuimos llamados de la oscuridad a la luz. Hay otros versículos que nos hablan y nos dicen que nosotros fuimos sacados, fuimos comprados. Cuando vivíamos en oscuridad nos trajo el Señor a su luz admirable. Qué hermoso es esto.
O sea, cuando nosotros llegamos al punto de que el mundo está en oscuridad, no es algo que yo me estoy inventando. Verdaderamente el mundo está en oscuridad. Está en oscuridad porque está lleno de pecado, está lleno de desobediencia, está lleno de que no quiero escuchar a Dios, no me importa nada de Dios. Entonces, por ende, tenemos nosotros a vivir en la oscuridad. El mundo vive en oscuridad. Y la única solución para nosotros saber poder, iglesia, avanzar en claridad en medio de la oscuridad es cuando nosotros usamos la lámpara. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. La lumbrera son las estrellas. Usted sabe cómo en la noche, cuando todo está apagado, más que todo en el campo, cómo las estrellas que Dios dejó iluminan. Como la luna cuando está llena ilumina aún más. Eso Dios lo dejó para alumbrarnos a nosotros un poco más en la noche. Y el salmista compara esto, todo, la lámpara, las lumbreras, la luna, todo lo que ilumina, la compara que es la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Les quiero preguntarte algo: ¿será que cada uno de ustedes le gustaría ser iluminado por las Escrituras? Ser iluminado por la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de ser iluminado, significa que la palabra de Dios entra y llega a tu mente, llega a tu corazón y aclara tu forma de pensar, aclara tus pensamientos, aclara tu corazón, aclara tu dirección. Y ahora te vuelves un hombre, una mujer más sabia que antes, porque estás siendo alumbrado por las Escrituras, por la palabra de Dios. En este mundo, iglesia, de oscuridad, lleno de pecado, lleno de desobediencia, llena de tantas cosas, es cuando nosotros más necesitamos, escucha bien esto, es cuando más necesitamos tener claro en dónde nosotros estamos caminando. Satanás se aprovecha, escucha bien esto, cuando hay ignorancia en las personas. Satanás se aprovecha cuando hay oscuridad, cuando están los ojos vendados. Hay un versículo que dice que el Dios de este siglo los tiene cegado a las personas. O sea, hablando de que Satanás lo único que quiere es que tú vivas en ignorancia en todo momento, que no sepas nada, que vivas en ignorancia sin saber absolutamente nada. Entonces él se aprovecha porque uno es ignorante. Él se aprovecha y toma ventaja de cuando una persona, un creyente, es ignorante sobre la verdad que Dios ha dejado escrita sobre ti. Cuando nosotros no le damos uso a la lámpara y se entiende a empolvarse, entonces ¿cómo pretendemos iluminar nuestra vida, nuestro camino, para poder avanzar con claridad, iglesia, en nuestro diario vivir? Vaya que no es fácil, ¿no? Ahora, cuando nosotros llegamos al punto y nos preguntamos: Byron, pero en realidad, ¿qué es lo que causa o qué es lo que hace la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo ilumina la palabra de Dios mi interior y mi mente? Hay una cita bíblica que quiero que compartamos. Me gustaría que fuéramos a Segunda de Reyes, el capítulo 22. Hay una historia que conecta, donde yo te hablo y te digo de que Satanás se aprovecha cuando hay ignorancia y cuando hay oscuridad. En Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer versículo 8 al 11 y luego te explico la historia un poco de lo que estaba pasando en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Segunda de Reyes 22, versículo 8 al 11, dice de la siguiente manera: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro. ¿Qué encontró? El libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo llevó. Presta atención a lo que dice el versículo 9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, versículo 10, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Lo dejamos hasta el versículo 11. Quiero explicarte algo. Escucha bien esto, iglesia, porque lo que el salmista hablaba y decía: lámpara es a mis pies tu palabra, es verdadero.
es veraz, es poderoso, es claro. Porque Satanás tiene poder sobre los creyentes, sobre las personas cuando viven en tinieblas. La única forma. Pero si tú habitas en la luz admirable de Cristo, jamás, no puede. Porque tú tienes la luz de su palabra. Lo que estaba pasando en Segunda de Reyes capítulo 22 es que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Habían dejado la gloria del Dios que creó todas las cosas por dioses creados por manos humanas, por imágenes, Acera, Baal, todos los dioses que ellos se habían hecho. Ellos adoraban a esos dioses hechos a mano y habían dejado al creador de todos los cielos y la tierra. El tiempo había pasado, los reyes habían pasado, jueces habían pasado, y el pueblo de Israel, en vez de estar adorando a Dios, estaban adorando a Baal, estaban adorando las imágenes de Acera, entre otros dioses y diosas que ellos habían inventado. Y lo que me impacta a mí de esta historia es que habla de un rey llamado Josías, que muchos años atrás ya había sido profetizado que iba a nacer y que Dios lo iba a usar de gran manera. Mira lo que causa cuando hay un corazón dispuesto. Préstame atención a esto, porque verdaderamente lámpara es a mis pies la palabra del Señor y lumbrera mi camino. Dice la Biblia que Josías fue puesto como rey cuando tenía 8 años. 10 años después, cuando tenía 18, él levantó un mandato y dijo a los sacerdotes al escriba que aquí menciona, vayan al templo y recojan todas las ofrendas que han traído, porque vamos a restaurar lo que se ha caído, vamos a reunir para levantar el tabernáculo, para levantar lo que hemos hecho en este lugar. Para levantar el templo, la grieta que se han hecho lo van a restaurar. La Biblia dice que el escriba llega al templo y cuando llega el sacerdote recoge todas las ofrendas. Préstame atención a lo que acabamos de leer. Y dice que cuando llega el escriba del sacerdote, el sacerdote le dice, ya hemos recogido las ofrendas. Y aparte de que recogimos las ofrendas, encontré algo. Mira, préstame atención acá, iglesia. Lo que encontró el sacerdote fue la ley. O sea, Byron, la encontró significa que por unos tiempos atrás la habían perdido. Sí. O sea, recogieron las ofrendas y el sacerdote le dice, mira, encontré el libro de la ley. O sea, significa que anteriormente ni siquiera se habían interesado dónde estaba el libro de la ley. El sacerdote se lo da al escriba y le dice, mira, he encontrado el libro de la ley. Y aún dice las escrituras que el escriba la lee, pero no pasa nada. La leyó, pero no pasó nada. Cuando el escriba la ve, dice, se la necesito contar a Josías, cuando tú tan solo tenías 18 años. Se la voy a contar al rey. Y esto es lo que me impacta, iglesia, presta atención, que cuando dice que el sacerdote, cuando el escriba, sigo equivocando, cuando el escriba llega y se presenta delante del rey, le dice, mira, encontramos la ley de Jehová, te la voy a leer. Y se la empieza a leer a Josías con tan solo 18 años. Pero la respuesta de Josías fue totalmente diferente con la del sacerdote y con la también del escriba. Dice la Biblia que en el momento que Josías escucha lo que estaba escrito, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué estamos haciendo, pueblo? Digo, ¿qué error estamos cometiendo? Porque claro, en la ley decía, a un solo Dios adorarás, al que hizo los cielos y la tierra, a uno solo. Lo demás es idolatría. Que ustedes rindan su corazón a imágenes, a otras cosas, es idolatría. Y él dijo, en la ley decía, a un solo Dios adorarás. Y el pueblo de Israel estaba adorando a Acera, estaba adorando a Baal, entre otros dioses, entre otras imágenes que se habían hecho. Y Josías, cuando cae en sí, dice, ¿qué estamos haciendo? A esto yo le llamo, iglesia, que la palabra de la ley que él escuchó automáticamente iluminó todo su ser. Porque el pueblo estaba en oscuridad, en pecado, en idolatría. Y es aquí donde se confirma por una de muchas veces, donde el salmista dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En este momento,
Josías, cuando escucha esto, rasga sus vestiduras y empieza a clamar a Dios pidiendo perdón y que Dios haga algo. Y manda a uno de los escribas a preguntarle al sacerdote que le pregunten a Dios si lo que está haciendo correcto, si hay algo que se puedan arrepentir. Dice la Biblia que Dios responde a Josías y le dice: dile al varón, al rey de Judá, o sea, a Josías, que todo lo que mi pueblo ha hecho va a merecer un castigo. O sea, la idolatría que ellos han estado haciendo por años se va a ser castigada. Pero por cuanto él rasgó sus vestiduras y se humilló delante de mí, yo voy a hacer que él habite en paz por todo su reino. Y dice las escrituras, estoy en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. En el capítulo 23 la Biblia dice que Josías, ¿sabe lo que empezó a hacer? Empezó a levantar a un pueblo que empezaran a agarrar todas las imágenes de acera y las rompieran. Agarraban los dioses baales, las rompían. Agarraban los altares que habían levantado a los dioses falsos, los destruían. Y decían: Josías, no se va a permitir que adoren otros dioses, a un solo Dios adorarás, solamente a él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Josías levantó esto y el pueblo se volvió a levantar. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre llamado Josías fue iluminado con la ley de Jehová, fue iluminado con la ley de Dios. Eso me comprueba algo, que el ser humano, todo lo que estamos presentes, de qué tipo de raza seamos, no podemos ser iluminados si no es a través de la palabra de Dios. No salimos de la oscuridad donde vivimos, del pecado, de la necedad, si no es a través de las escrituras, si no es a través de los consejos, si no es a través del escuchar, de leer, cuando vemos que el Señor tanto nos amó y nos corrige porque nos ama. Es la única forma, iglesia. Yo cuando leía esto, yo decía: qué hermoso es saber que yo es probable hoy vivo en oscuridad, pero estoy seguro que puedo salir a través de las escrituras, porque ella es mi lámpara para caminar todos los días de mi vida. Byron, ¿hay excusa para quedarme en la oscuridad? No hay excusa. La lámpara llega. La lámpara está aquí con nosotros. Y digo, ¿cuánta necesidad, iglesia, hay de que nosotros nos tengamos a meditar hoy, este domingo? Y pensemos un poco y digamos: bueno, es verdad, Byron, no te estás inventando este mensaje, está escrito en la palabra. Dice que esta escritura es una lámpara que ilumina mi vida. Tienes razón. Voy a tomar algo diferente para mañana lunes y voy a hacer algo diferente. No vaya a ser que usted puso una cuchara en mi Biblia. Mira, algunos ni se han dado cuenta que puse una cuchara en su Biblia. Mira, ya hoy que lleguen van a llegar: ¿será que es cierto? Van a empezar a buscar las cucharas. ¿Será que es cierto? Van a decir ahí, ¿no? Entonces, esta es la historia de la lámpara empolvada. Nos ayuda a entender muchas cosas, amados hermanos. Nos ayuda a entender de que nosotros, de la única manera que podemos avanzar con claridad en nuestro diario vivir, es a través de una lectura de las escrituras. Es aquí donde nosotros encontramos sabiduría, donde encontramos vida eterna, donde encontramos claridad, donde encontramos consejo. Es la única forma. Es la única forma. Y es probable que me diga: Byron, la excusa, y ya estoy cansado con esta excusa. ¿Sin anestesia o con anestesia? Sin anestesia. Usted lo pidió, el pueblo lo pide, lo recibe. La vieja excusa, la vieja confiable: Byron, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. La vieja confiable, siempre lo mismo. Muchas personas dicen eso: Byron, yo no leo la Biblia, me cansa, me duerme porque no la entiendo. Ojo con esto, es la lámpara. Es la lámpara que ilumina tu vida entera, tu pensamiento, todo tu ser. Byron, yo no la entiendo. Mira, ahora hay tantas fuentes que nosotros podemos usar para entender las escrituras. O sea, la primera obviamente la revelación del Espíritu Santo. Ahora, yo llego a una conclusión. Como usted lo pidió sin anestesia, yo lo voy a decir sin anestesia. La excusa y la vieja confiable que ponemos es una de decir: bueno, Byron, yo no leo la Biblia o no uso la lámpara, se me empolvó porque no la entiendo. Esa es la vieja confiable o la vieja excusa que nosotros usamos. Bueno, no la entiendo, mira, me cansé, no le entendí nada. Y yo digo algo, iglesia, he llegado a una conclusión: que cuando hay un corazón que verdaderamente quiere saber de la Biblia
y quieres saber y decirle a Dios, ilumíname, Dios de alguna forma va a hacer para verdaderamente iluminarte. Te lo digo, número uno, por mi experiencia. Acá tu servidor no sabía absolutamente nada, nada. Usted me hablaba de Jesús, el hermano Eric, una vez que fuimos a comer unas hamburguesas, me empezó a hablar de Jesús porque yo no sabía absolutamente nada de Jesús. Yo decía, bueno, ¿por qué lo crucificaron? Yo no sabía nada. Y hermano Eric, como pues sí, siempre ha tomado estudios bíblicos, el hermano Eric, tremendo, ¿no? Ya lo vamos a regañar. Y yo recuerdo esa vez, yo no entendía nada. Si usted me preguntaba, Byron, ¿qué versículo te sabías de memoria antes? No, nada. Yo era de aquellos que decía, el que madruga Dios le ayuda, que ni está en la Biblia. Uno dice, mire, como dice la Biblia, el que madruga Dios le ayuda. ¿Y dónde está? Por favor, búscamelo. Sí, porque algunos empiezan a sacar versículos que ni existen en la Biblia, ni existen en la Escritura. Y dicen, ay, sí, como dice la Biblia, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde está eso escrito? Muéstramelo, por favor. Y usted buscando con lupa todo lo que ellos dicen y no dicen absolutamente nada. Entonces acá tiene su servidor que no sabía absolutamente nada de las Escrituras, nada. Yo empecé a leer apenas, que te digo, yo siempre te aconsejo, no empieces a leer desde Génesis. Si es por primera vez que empiezas a leer las Escrituras, no empieces desde Génesis porque vas a terminar confundido como yo terminé. Una vez me acerco a mi esposa y le digo, amor, cuando estábamos de novios todavía, y yo empecé a leer la Biblia, dije, bueno, me voy a hacer espiritual hoy, voy a empezar a leer las Escrituras. Empecé de Génesis, no, empieza del Nuevo Testamento, no, de Génesis yo quiero leer parejo. Cuando llego por ahí al libro de los Éxodos y todo lo de los sacrificios y veo que Dios les prohibió algunos animales que comieran el pueblo de Israel, dije, pues ya no voy a comer cerdo, ya no voy a comer lo otro, ya no como esto. Y decía, y mira, y lo peor que le pregunto a mi esposa, porque ella tampoco sabía un poquito por ahí, ¿no? Y le pregunto, ¿sabía que en la Biblia dice que nosotros no tenemos que comer esto y lo otro? Pero yo no sabía nada, o sea, yo lo iba leyendo así literal. Y me dice, no está. Sí, ahí está, y se lo enseñé por primera vez. Mira, el punto es que tu servidor, el que está aquí, no sabía absolutamente nada. Yo era como aquel amigo que malinterpretó el mejor dar que recibir. ¿Te recuerdas que te lo conté? Que llegó y le dijo, mira, ahora sí, porque eres cristiano, le dijo el amigo al otro amigo, te voy a pegar. Porque como siendo cristiano, la Biblia dice, usándola a su conveniencia, que vas a poner la otra mejilla. Me la voy a desquitar contigo. Y el que era cristiano dijo, bueno, voy a usar un versículo que me aprendí hoy en la iglesia. El pastor lo dijo. No, yo te voy a dar a ti. ¿Cómo que me vas a dar a ti? Sí, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y tú dices, no, por favor, no. Uno de esos era yo. Malinterpretar las Escrituras, número uno. Entender, no entendía absolutamente nada. Pero algo, y no es falsa modestia, algo que sí yo tuve desde el principio es que yo quería saber más. Yo decía, ¿por qué dice esto? Es que no me cuadra. Yo le decía a Stephanie, no me cuadra. ¿Y qué no te cuadra? Me decía Stephanie, no me cuadra. ¿Y qué no te cuadra? Yo no sabía que no me cuadraba, pero yo algo no me cuadraba. Yo decía, quiero buscar más. Yo no sabía absolutamente nada. Nunca, en realidad, aparte de la clase que me dieron del bautismo, nunca alguien se sentó y me dijo, Byron, esto y esto, te voy a enseñar algunas cosas. Nadie. Yo lo que tenía era ganas de querer aprender y que mi vida fuera iluminada. Eso era todo lo que yo quería. Y bueno, empecé con la misericordia de Dios a estudiar un poco, a hablar, a investigar, a escuchar, a leer, a comparar, a buscar los trasfondos de dónde se escribió, etcétera. Y es ahora, con lo poco que sé, porque sé bien poco, la Biblia es extensa, yo digo, vaya, qué verdad es el Salmo 119. Porque antes yo no me daba cuenta de lo que verdaderamente la palabra de Dios te puede llegar a iluminar. Cuánta sabiduría te puede dar. Y nosotros a veces dejamos esa lámpara que está allí, la dejamos que se empolve. Y decimos, no, Byron, no tengo tiempo, no me interesa. No sabes lo que verdaderamente estás despreciando. No sabes lo poderoso que está allí escrito. Que tú dices, no quiero esas perlas. Si yo te ofrezco $100, cualquiera de ustedes me dice, sí, yo lo quiero. Y lo que está escrito acá vale más que $100. Vale más que $1,000. Son perlas escritas. La Biblia dice que son perlas que nosotros encontramos aquí. En una ocasión Jesús habló esto y dijo, no le tiren las perlas a los cerdos. O sea, la persona dijo, que no quiere recibir esto porque es una perla, es caro, es precioso, es grande. Y nosotros nos damos el lujo de menospreciar y decir, no me gustan las perlas, no me gusta el tesoro que está escrito ahí. Dejo que se empolve.
La cuchara ha estado ahí por 3 años desde que la dejé en tu casa, en medio de tu Biblia, y no te has dado cuenta. Iglesia, al punto que quiero llegar es que cuando hay verdadera intención, se hace verdadero lo que el salmista dice. Aunque pongamos la excusa de decir, Byron, yo no sé, no entiendo, pero si tienes el corazón necesario, Dios hará algo para iluminarte, para que tú puedas entenderlo. Y te lo voy a explicar por qué. Vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a leer el capítulo 8. Hay una historia que tú ya la conoces y te la voy a explicar, que une a lo que yo estoy diciendo acá. Cuando hay ganas, entusiasmo de decir, Señor, ilumina mi vida, porque te necesito. Aunque no entiendas, aunque leas y leas y no entiendes, llega un momento que pasa lo siguiente. Hechos 8, 26 al 35 dice de la siguiente manera. ¿Lo tienes? Hechos 8, 26 al versículo 35. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Préstame atención. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Se refiere a Isaías 53. Dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Estamos a punto de terminar, pero quiero que te lleves esta perla en tu corazón. Cuando hay intención, cuando hay ganas de caminar en claridad, aunque hoy no entienda, voy a seguirlo haciendo, porque algún día, escuchen bien esto, me pasó a mí. Dios me va a ayudar a entender de una mejor manera como hoy no entiendo, pero Dios me ayudará. Te lo digo porque las escrituras hablan de un etíope, era eunuco, de la reina de Candace, que dice las escrituras que había venido a Jerusalén para adorar. Y cuando regresaba hacia su tierra después de adorar, se le antojó leer las escrituras, leer la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el eunuco, mira, nosotros no vemos la intención que él tenía, pero Dios sí lo podía ver. Dice que leía el libro del profeta Isaías, que ahí no lo dice, pero es el Isaías 53, del versículo 7 al 8. El eunuco estaba leyendo Isaías, pero no entendía lo que estaba leyendo. Es como a veces a nosotros nos pasa. Es cuando nosotros ponemos la excusa y decimos: Byron, yo no la entiendo, por eso no la leo. Dios, amados hermanos, todos los que están presentes, va a mandar a alguien o te dará a ti personalmente la sabiduría para poder entenderla. La Biblia dice que el eunuco estaba leyendo Isaías y de repente sale un hombre más a la escena llamado Felipe, que el Espíritu Santo le dijo: Felipe, acércate a ese carro, o sea, carro de caballos, acércate allí. Y Felipe dijo: ¿por qué el Espíritu Santo me estará diciendo que me acerque? Pero me voy a acercar. Empezó Felipe a acercarse. No sé si se va así, pero yo le estoy haciendo así. Se empezó a acercarse al carro y escuchó que había alguien dentro del carro leyendo el libro del profeta Isaías. Después Felipe entendió que Dios algo quería que hiciera ahí en ese instante. Felipe le hace una pregunta al eunuco etíope, le dice que era de Etiopía. Le dice: ¿entiende lo que lees? El etíope es sincero. No como a veces cuando nosotros pretendemos que entendemos todos los misterios de la Biblia, ¿no?
Byron, yo entiendo Apocalipsis desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el capítulo 30, que ni tiene capítulo 30. Algunos dicen, sí, yo me sé todo. No, sí, porque el etíope fue sincero y dijo, miren, no entiendo lo que leo. O sea, ¿podrías explicarme? Esa humildad, ese entusiasmo de decirle a lo mejor al Señor, Señor Jesús, no entiendo ni papas. No entiendo ni siquiera Juan 3:16. Algunos dicen, ¿qué es eso? Mira, por eso te digo, mira, ni siquiera Juan 3:16. Nada. ¿Dónde está? Le explican después que salga de aquí, por favor, le dicen qué es Juan 3:16. Si siquiera el Señor, esa humildad, ese entusiasmo de decir, Señor, no entiendo ni siquiera Juan 3:16, por favor enséñame, le envía a alguien que me enseñe, o desde ahora en adelante voy a escuchar con más atención al hermano Byron. Bueno, nomás digo, pues eso ya me lo agregué yo solo. Manda a alguien. El etíope dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y es la escritura que Felipe dijo, ajá, ¿cómo que nadie te va a explicar? Déjame te explico. Isaías 53. Dice la escritura que desde allí empezó Felipe, desde Isaías 53, porque el etíope, este eunuco, no entendía que si Isaías hablaba de él mismo o hablaba de alguien más. Y claro, ahora nosotros lo entendemos fácilmente. Isaías no hablaba de él mismo. Isaías hablaba de Jesús en el capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció. Ese es Jesús. Nosotros lo entendemos fácilmente. El etíope no lo entendía y nos hizo pasar como un espiritual diciendo, no, yo lo entiendo. O sea, mira, yo me sé todos los misterios. Y después de haber dicho, no, pero no entendía nada. ¿Para qué no le pedí que me enseñara esto? Algunos están diciendo, bueno, lo dejamos para después. En ese momento dice la Biblia que Felipe empezó a enseñarle todo el evangelio, empezando de esta escritura hasta que lo llevó a explicarle que Jesús es el que había muerto en la cruz del Calvario y que era Él el que perdonaba sus pecados, que era Él el que lo iba a perdonar, lo iba a restaurar, le iba a dar vida eterna. En ese momento dice la Biblia que el etíope se quedó así, dijo, ¿cómo? Sí. Y Felipe le dijo, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Le dijo, sí quiero. Y mira, y el eunuco había leído otra porción, había escuchado sobre ser bautizado. Y le dijo, mira Felipe, tengo una pregunta. ¿Qué me impide a mí ser bautizado? Porque yo quiero entregarme en totalidad a Cristo. Le dijo Felipe, no hay nada que te impida. ¿Quieres? Claro, yo quiero. Entonces te bautizamos aquí. Buscaron ahí una pocita de agua, lo bautizó en el nombre de Jesús. Yo digo, iglesia, todo lo que puede pasar cuando un hombre, cuando una mujer está dispuesto y le dice, Padre, yo no sé, pero he entendido que el Salmo 119 versículo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Entendido en esta noche que es una lumbrera que ilumina donde yo voy caminando y avanzando. Amados hermanos, amigos, todo lo que están presentes, es necesario leer, es necesario escudriñar, es necesario escuchar, es necesario detenerte un minuto y decirle, Señor, enséñame lo que tú quieres decirme a mi vida. Amados hermanos, la Biblia no es para tenerla en el estante en tu casa. Usted me dijo sin anestesia, así que sin anestesia te la voy a dar. No es para solamente andar en el teléfono y decir, uy, tengo todas las versiones en el teléfono. ¿Y qué sirve que tengamos todas las versiones? La Reina Valera 1969, la nueva versión internacional, la viviente, todas las versiones. La Biblia no es para tenerla en un estanque más, como un libro más en tu librería y decirla ahí por adorno, ni mucho menos para usarla como Rexona. Bueno, no entendieron, yo sabía que no iban a entender. Le explican allá afuera lo que no entendieron, por favor. Mira, lo voy a decir, Rexona no te abandona. ¿Usted sabe lo que es eso? Es un desodorante. La Biblia
Mira, es que no me entendieron. La Biblia no es para ponérsela como desodorante aquí. Mira, muchas personas que la andan acá como desodorante. Dice, lo bueno que Rexona te puede abandonar, pero la Biblia no te abandona, al menos, ¿no? Pero, iglesia, la Biblia no es solamente para tenerla en el estante, en tu teléfono, para tenerla como el desodorante en tu mano. No es para eso. Dios no la dejó para ahí, ni tampoco regalamos Biblia para que la vayas a guardar. O sea, el punto es, cuando alguien te regale una Biblia, o la iglesia te provee una, o lo que sea, o le descargas una aplicación donde te den estudio bíblico, etcétera, es para sacarle provecho a lo que está escrito. Es para sacarle provecho a la luz que Dios nos dejó a nosotros. Amados hermanos, ¿hay luz en eso? Claro que hay luz en este libro llamado Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará la iglesia su camino? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el ser humano su camino? Con las escrituras, con la palabra de Dios. ¿Con qué, iglesia, nosotros vamos a iluminar nuestras vidas todos los días? Yo siempre lo digo, insisto con esto, insisto con esto. El día de mañana usted no puede decir, ay, no, yo siempre te lo he dicho. Los pastores, nosotros como líderes, no podemos abarcar todas las circunstancias que puedes enfrentar en tu vida, nunca, jamás. Nunca, es mentira. Yo apenas puedo tocar 2 temas a la semana con ustedes: el estudio bíblico de los miércoles y el mensaje del domingo. ¿Y qué de los demás días? Yo no puedo estar contigo, el líder no puede estar contigo, ni usted puede estar conmigo para aconsejarme. Entonces, ¿yo qué necesito personalmente? Yo necesito su palabra, porque es probable que yo no esté contigo cuando lo necesites. Probable que yo no esté ahí en ese momento, pero ¿sabes qué siempre va a estar? Es su palabra. Es la lámpara que te va a iluminar día con día. Y vaya, iglesia, que en los momentos que más he necesitado a Dios, en los momentos que más he dicho, Señor, ¿dónde están todas las personas? Es difícil lo que está pasando, ¿qué hago? En los momentos de dificultad, en los momentos de confusión, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos donde tengo que tomar una decisión difícil, que no sé lo que vaya a pasar. Vaya que esto me ha ayudado. Vaya que esto me ha iluminado. Y bendita palabra. Y gracias a Jesús por su palabra, iglesia. Gracias por esta bendición que el Señor nos ha dejado. Por eso el salmista decía en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El camino se te ilumina, iglesia, a través de las escrituras, y tú puedes caminar con claridad y decirle: gracias, papá, porque iluminas mi vida todos los días. Así que prepárate, amado hermano, amigo, todos los que están presentes. Si tú quieres ser iluminado, si tú quieres ser alumbrado, si quieres que la luz resplandezca sobre tu vida, es tiempo. Siempre ha estado ahí. Y esta fue la triste historia de la lámpara empolvada. Esta fue la historia a la cual muchas lámparas hoy en día, usted sabe a lo que me refiero, están empolvadas. Nunca se han abierto, ni siquiera para guardar un bill por ahí. Ni siquiera se ha abierto para nada. Y no te estoy regañando, ni te quiero hacer sentir mal. Bueno, por parte sí quiero regañarte. Esa broma. Mira, no, yo lo que quiero es que en serio, tómalo. Yo no sé, me voy a poner sentimental. ¿Me puedo poner sentimental o no? Yo a ustedes los amo en el nombre de Jesús. A todos. Padre, pero no me lo muestre. ¿Y cómo quiere que lo muestre? ¿Le doy un abrazo después? Bueno, se lo doy si quiere usted. Pero yo a ustedes los aprecio mucho. Todos son de casa. Todos. Y aún a los que se van agregando también los vamos a amar. A ustedes, a todos desde los niños. Yo veo a los niños, qué hermoso. Los veo a ustedes, padres de familia, servidores, jóvenes. Todos los que están, yo los aprecio mucho, los amamos en serio. Y como amarles, mi consejo es que prestemos atención más a esto, que va a iluminar tu vida. Te lo digo, iglesia, porque me pasó a mí. Y creo que te va a suceder a ti, te va a pasar en los próximos días. Porque el Señor hablaba a tu corazón, hablaba a tu mente. Ahora abre y dile: Señor, completa esa obra en mí, porque el que empezó la buena obra en ti, iglesia, la va a terminar perfectamente. Si lo crees, me gustaría que le dieras un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Vamos.